todos, a todas. Soy Miriam, gestora de 3D y les doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de Tú eres el protagonista de la economía circular, que está organizado por Circulars for the Future. Hoy la conferencia tratará de las ventanas agroecológicas, oportunidades de circularidad que nos muestra la naturaleza. Hoy va a ser impartida por Isele Trujillo, que es bióloga y doctora en ciencias con mención en botánica. Es profesora universitaria y consultora internacional en el mejoramiento vegetal y de bioética. La conferencia va a ser grabada y, bueno, después, si quieren intervenir, podrán hacerlo mediante el chat que tienen a la derecha. Bueno, se activa con la barrita de abajo que pone chatear y también, si lo desean, pueden intervenir por voz con la herramienta de levantar la mano. Y bueno, yo les iré dando paso y abriendo el micrófono. Y bueno, eso es todo y espero que disfruten. Y bueno, Isele, puedes empezar cuando quieras. Ok, buenas tardes a todos. Gracias al Ayuntamiento de Pamplona y en especial al Grupo Humano de Condestable, especialmente a Fermín Lorente por su apoyo para estas charlas y inclusive para esta charla en especial, él debe estar en algún momento conectado con nosotros. Le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando y les agradezco estar hoy con nosotros compartiendo esta reunión que esperamos sea para el provecho de todos. Bueno, entonces antes de comenzar con la charla como tal, queríamos hablar un poquito de la asociación a la que pertenecemos, a la cual estoy muy orgullosa de pertenecer. Se llama Circulars for the Future, que es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo propósito es contribuir al desarrollo sostenible partiendo de una visión holística y circular de nuestra salud y bienestar, el desarrollo personal, así como del modelo económico y social. Esta visión holística está basada o afianzada en unos pilares importantísimos para que realmente haya una integración de todos esos aspectos como son las personas, la paz, la prosperidad, las alianzas y el planeta donde nosotros nos encontramos. Dentro de esa visión es que en esta asociación nos desenvolvemos, ¿okay? Somos especialistas en diversas áreas del conocimiento, unidas por objetivos comunes y el compromiso de contribuir al incremento del bienestar colectivo, donde pensamos que debe haber una innovación consciente, una interdependencia de la naturaleza con la sociedad, la salud integral, la solidaridad, la igualdad, la cultura como motor de cambio y la inteligencia colectiva. Bueno, ¿y de qué hablaremos hoy? Les quería dar como que un panorama general de lo que hablaremos y estaremos tocando lo que es el desarrollo sostenible, la circularidad y la agroecología, las ventanas agroecológicas que son como esos pequeños espacios por donde nos podemos asomar a la agroecología, y en este caso lo vamos a hacer a través de ventanas que nos lleven a nuestra propia casa, donde podemos implementar experiencias que sean de beneficio para nosotros y que también puedan ser de beneficio para nuestro entorno, ¿ok? Porque ningún ser humano, ninguna persona es, digamos, o está aislada de su entorno. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestras casas que podamos, de alguna manera, integrar con ese entorno que tenemos? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas ventanas de las que yo les voy a hablar y que creo que les va a ser muy útil? Una es el compost de mi casa, la otra es las plantas que curan plantas, luego la energía y la creatividad fluye en mi huerto y en el de mi vecino, y yo siembro biodiversidad en mi jardín, ¿ok?
Después cerraremos con una reflexión final y luego, como ya le adelantaron, pues empezarán las interacciones con las personas que quieran o intervenir para decir algo relativo a lo que se conversó o para hacer preguntas que ustedes consideren que son necesarias para ustedes, ¿ok? Bueno, entonces, cuando nosotros comenzamos por decir lo que es un desarrollo sostenible, siempre nos referimos a los objetivos de desarrollo sostenible que están establecidos y podemos decir que un desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. O sea que lo que nosotros hagamos en este momento, a lo mejor si nos va bien y todo funciona a la perfección, pero de alguna manera podemos afectar a generaciones futuras, eso no es un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible es aquel de todas aquellas, aquel desarrollo que nosotros podamos lograr que tenga la capacidad de cubrir esas necesidades que nosotros tenemos en este momento, en el presente, pero que no comprometan las necesidades de futuras generaciones. ¿Ok? Por otro lado, yo quería, antes de que empezáramos a hablar de esas ventanas específicamente, quería que conversáramos sobre lo que es la circularidad y la agroecología. ¿Cómo la ven ustedes interrelacionadas? ¿Cómo pueden ver que esas dos áreas están realmente relacionadas? Entonces, la economía circular realmente es la aplicación de la sabiduría de la naturaleza al modelo industrial para alcanzar la sostenibilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa nueva visión de la agricultura, que es hacia donde nos dirigimos con la agroecología, estamos hablando de esa circularidad que se da en la naturaleza y que permanentemente está en ese sentido, ¿ok? Entonces, cuando nosotros antes hablábamos de agricultura convencional, nos referíamos a muchísimas prácticas que realmente no van a ese proceso de circularidad, no se mantienen dentro de ese sistema donde todo se vuelve a utilizar, donde una cosa que se genera por un proceso es utilizada por otro. ¿Qué pasaba o qué pasa? Porque pasa en muchísimos lados todavía con la agricultura convencional. Hay extensiones muy grandes de monocultivos, se utilizan fertilizantes inorgánicos, hay manipulación genética de los cultivos, hay labranzas intensivas, hay control químico de plagas usando pesticidas y hay riegos que son, digamos, automatizados, donde la entrada de insumos a esos agroecosistemas es muy alta para la salida de productos que pueden generarse a partir de esa agricultura convencional. Cuando nosotros decimos que tenemos que pensar en un cambio y en una interacción entre eso que llamamos circularidad y agricultura agroecológica, entonces nos vamos a que la agroecología tiene ese tipo de funcionamiento circular, ¿ok? Donde pues hay un uso eficiente de los recursos, está adaptada a las condiciones locales, hay un reciclaje de nutrientes, la producción va de acuerdo a las necesidades que tenga el entorno, es amigable con el ambiente y hay un proceso de diversificación permanente, ¿ok? Que evita que haya pues problemas en un ecosistema que está solamente dedicado a un cultivo, donde si una plaga afecta a ese cultivo, pues desaparece el sistema, lo afecta de una manera mucho más determinante, o cuando todos esos pesticidas y fertilizantes inorgánicos que se utilizan en la agricultura convencional, son utilizados, entonces dañamos la salud de las personas que integran ese sistema y de los organismos vivos que también integran ese ecosistema.
porque en un ecosistema no solamente están un tipo de organismo que es el que nosotros vamos a de alguna manera afectar con ese uso de un pesticida o de un plaguicida determinado, sino que nosotros podemos estar afectando a muchísimos organismos que están dentro de ese sistema. Entonces, la agroecología y la circularidad se interrelacionan cuando empezamos con un proceso de conversión ecológica. Cuando ese proceso de agricultura convencional lo trasladamos, lo cambiamos, lo vamos modificando paulatinamente por etapas, porque tampoco se logra eso de un solo, en un solo paso, sino que logramos a través de procesos paulatinos esa aplicación de bases ecológicas a los procesos agrícolas. Sin embargo, este proceso de conversión agroecológica no tiene pocos años, tiene muchos años, y ahí digamos, muchísima gente empeñada en que esto se haya dado. Sin embargo, eso no ha sido sencillo. ¿Por qué? Porque hay unas limitantes, ¿ok? Donde la baja productividad, no solamente a nivel de productores, sino también a nivel de profesionales del agro que señalan que la agroecología no da para un sustento. Entonces empiezan esos problemas donde la gente no quiere de alguna manera cambiar su visión hacia una visión agroecológica o un enfoque agroecológico, porque dicen que hay poca productividad. Sin embargo, esto puede ser totalmente, digamos, superado cuando se utilizan tecnologías que no afecten ese entorno o ese ambiente, y que puedan ser aquellas tecnologías que den una mayor eficiencia a un proceso agroecológico, ¿ok? Entonces, por eso es que decimos que esa conversión agroecológica, a través de la implementación de innovaciones tecnológicas como estrategia, es algo que digamos, bastante exitoso puede resultar, porque esa unión entre lo que son esas innovaciones tecnológicas y la agroecología permite que ese proceso de conversión agroecológica sea eficiente y ya la productividad no llegue a ser una limitante. ¿Okay? Entonces, igualmente, ese proceso de conversión agroecológica implica no solo un proceso técnico, sino también un cambio de ética y de valores. Es un proceso de transición, ¿ok? Y construye dentro de ese proceso una cultura de sostenibilidad, donde los productores de alimentos y los consumidores de alimentos van a lograr esa sostenibilidad siempre y cuando se manejen dentro de ese enfoque y dentro de ese proceso de conversión. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros vemos un proceso de conversión, siempre tenemos que pensar que ese proceso de conversión está estrechamente ligado al entorno donde está. Entonces, muchísimas veces se dan procesos que quieren ser de alguna manera impuestos y ¿qué pasa? Que es la cultura o el corazón de esa cultura, de ese entorno, de ese lugar, de esa localidad, lo que realmente va a marcar las características de una agricultura determinada. Y por lo tanto, siempre cuando hablamos de agroecología tenemos que tomar en cuenta esos valores locales, esas características locales de la agricultura que permitan que todo sea un proceso armonioso, que todo sea un proceso integral, que sea algo holístico, como lo dijimos al principio, dentro de la asociación a la que pertenecemos, y siempre tiene que venir desde ese corazón que es la cultura de una localidad y que se va a reflejar en procesos agrícolas como lo hemos visto en muchísimos ejemplos. ¿Okay? Siempre, como les digo, con un cambio de ética y de valores que no solamente va hacia la productividad, sino digamos, alcanzar un valor diferente en los logros que podamos obtener a partir de un sistema. ¿Okay?
Entonces la agroecología está dentro de lo que llamamos economía circular y solidaria, cuando productores y consumidores, ¿verdad?, pueden verse beneficiados por mercados locales, por un desarrollo económico local, como les dije antes, y los enfoques agroecológicos en general van a promover soluciones justas basadas en las necesidades de esa localidad, de ese entorno donde nos estamos moviendo, y que utilizando los recursos y capacidades locales, pues dirigiéndose, por ejemplo, a mercados más equitativos y sostenibles, con mejor calidad de vida, donde, por ejemplo, la producción agrícola tiene unas mejores condiciones sanitarias, tiene una incidencia mejor en la salud, donde los precios pueden ser solidarios porque estamos trabajando con recursos locales y eso puede mejorar ese proceso económico. ¿Okay? Entonces, las innovaciones sociales e institucionales que se dan cuando nosotros trabajamos con un enfoque agroecológico es que ese enfoque agroecológico tiene un papel fundamental en el fomento de producción y consumo agroecológico. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en estos casos todos esos cambios vienen apoyados o respaldados por una institucionalidad que también vaya en el mismo sentido, que vaya en la misma corriente, ¿ok? Y cómo básicamente siempre se dan ese tipo de cambios o innovaciones sociales e institucionales, pues, por mercados innovadores que responden a la creciente demanda de mejores condiciones por parte de los consumidores, ¿ok? ¿Y cómo los podemos ver reflejados o qué ejemplos nosotros podemos tener de eso? Bueno, por sistemas participativos de garantía, por mercados de productores locales, que siempre son un ejemplo excelente cuando hablamos de estos cambios que se dan cuando manejamos un enfoque agroecológico apoyado por instituciones, ¿ok? Cuando se dan procesos de etiquetado de denominación de origen, cuando la agricultura es sostenida por la comunidad y un sistema de comercio electrónico que de alguna manera favorezca este proceso de intercambio que estamos señalando. Entonces, ya hablando de lo que hoy justamente nos trajo acá, que es las ventanas agroecológicas, ¿verdad? Podemos decir que las ventanas agroecológicas son estrategias agroecológicas para el cambio que nosotros deseamos, porque cuando nosotros hablamos de agroecología, decimos que la agroecología es una forma, es una manera de vivir, es una filosofía de vida, no se refiere solamente a la parte agrícola, sino a cómo nosotros observamos y a cómo nosotros enfocamos y asumimos la vida, ¿no? Y esa visión que nosotros queremos de nuestra vida es una visión más saludable y solidaria de nuestro ambiente y de nuestro proceso de alimentación. Entonces, esas ventanas agroecológicas de las cuales hoy vamos a hablar nos permiten eso, nos permiten una visión más saludable y solidaria de nuestro ambiente y para lograr nuestros procesos de alimentación. Entonces, la primera ventana en la que yo los quiero dirigir un poco para que la abran esa ventana y puedan asomarse por allí, es el compost que nosotros podemos tener en nuestra casa. El compost es un proceso natural llevado a cabo por microorganismos que bajo adecuadas condiciones de humedad y aireación transforman residuos vegetales en abono orgánico, ¿ok? Es beneficioso hacer compost, pues se obtiene un producto sano, se reduce el volumen de desechos y residuos para tener un ambiente de mejor calidad. Sin embargo, cuando cualquier persona se refiere a realizar compost en la casa, mucha gente se niega, mucha gente dice, oye, pero si yo hago compost en mi casa, yo probablemente voy a tener muchas moscas dentro de mi casa o malos olores, eso es un trabajón, yo no tengo un espacio donde hacerlo. Entonces,
lo que hoy yo les vengo a traer es realmente una forma de hacer compost muy sencilla, que fue realizada por compañeros que trabajaron conmigo, que trabajan con la parte de suelos y que inclusive este ejemplo que les voy a mostrar se llevó a las escuelas, y en las escuelas fue algo muy exitoso. En las escuelas las maestras hicieron estas experiencias con alumnos de diferentes edades, entonces fue algo bien beneficioso para los colegios y además innovador porque, como les digo antes, siempre que hablábamos de compost, pues, la gente señalaba que, bueno, necesitaba un espacio determinado. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de este compost que yo les traigo, que fue realizado por Ramírez et al. En el 2014, para trabajar en las escuelas, es un compost que se hace con cosas que nosotros tenemos en nuestra casa o que podemos adquirir muy fácilmente, como son los envases de 5 litros de agua, agua potable, y que nosotros podemos tener acceso fácilmente a ellos. Entonces, esos envases, como se ve en la figura, se pueden utilizar 2 envases, ¿ok? Los cuales son cortados, y en el primer envase se deposita todas esas, digamos, renglones que estamos viendo allí, como las hojas de árnica, en ejemplo que se utilizó para realizar este compost, residuos orgánicos que los sacamos de nuestros residuos de la cocina diaria, de las cosas que vamos desechando, ¿ok? En este caso, los residuos orgánicos no incluían ni desechos orgánicos que provinieran de carnes o pollo o huesos, para justamente evitar problemas de malos olores. Se utilizaran hojas secas de las que caían en el jardín y que eran no eran utilizadas para otro fin, y se utilizaron unas mallas de cernir que nos permitieran obtener doble beneficio. ¿Por qué doble beneficio? Porque una vez que nosotros cerrábamos, disponíamos todos esos materiales en ese orden que están allí y eran humedecidos, se tapaba muy bien ese sistema que se había formado con los dos frascos que se utilizaron de agua potable, o los 2 envases de agua potable. Se humedecía, como les dije antes, se tapaba con cinta pegante, ¿ok? Y esas mallas permitían ir filtrando lo que se iba generando de forma líquida de ese proceso de descomposición. Entonces, al final del proceso, teníamos no solamente el abono producido por el compost, o sea, el compost sólido que se produce en la parte superior, sino también el lixiviado, que es una manera de tener otro tipo de fertilizante. Ese compost, una vez que nosotros humedecíamos y cerrábamos, pasaban de 4 a 5 días totalmente cerrados, y después se abría y se removía, ¿ok? Y cada 2 o 3 días se volvía a remover, tratando de que se fueran incorporando todos aquellos materiales que se fueran descomponiendo, para ir formando el compost mucho más maduro, que es cuando nosotros podemos ver el color oscuro que tiene ese compost y que podemos utilizarlo luego de un proceso de remoción permanente, hasta que nosotros veamos que el compost ya tiene ese color y además ya no está con temperaturas más altas, que las vamos a sentir cuando hagamos la remoción, pero que no va a permitir ese sistema que salgan malos olores, ni que haya proliferación de moscas o de otras plagas que pueden estar molestando dentro de la casa, ¿ok? Como les dije, este sistema permite no solamente la utilización del compost sólido, sino también el compost líquido, que es el lixiviado,
que obtenemos en el envase número 2, que se va generando a medida que el proceso de descomposición se va dando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros que ese proceso que estamos haciendo sea un buen proceso, sea una buena compostación? Entonces, una forma de saber si ya el material en compostación está listo es que no se distingan entre los residuos que pusimos. Recuerda que pusimos hojas de árnica, pusimos restos de residuos orgánicos y pusimos hojas secas. Entonces, cuando ya nosotros no distingamos entre ellos, sino sea en esa pila que pusimos y que vamos removiendo permanentemente, ya lo que observemos es una mezcla homogénea de color marrón oscuro, ya decimos que ese abono está en condiciones de ser utilizado. Sin embargo, vuelvo y les repito, también el que ya no sienta que hay una mayor temperatura en ese compost, también les puede indicar que está ya listo para ser utilizado. En cuanto a las experiencias, como les dije, hay experiencias ampliamente conocidas y desarrolladas en Navarra, en muchos huertos de la zona, y en Venezuela, como les señalé anteriormente, que se utilizó hasta en los colegios, ¿no? Entonces, creo que igualmente mucha gente en sus casas hace este tipo de compost, pero no con la misma lineamientos que ahorita hablamos. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente ponen a compostar o entierran dentro de las maticas los residuos vegetales o orgánicos en general que puedan obtenerse de procesos en la cocina. Y entonces, pues ese proceso de compostación a veces se tarda mucho más porque, bueno, y trae ese tipo de problemas de plagas, que es lo que la gente generalmente le huye, ¿ok? Entonces, otro de las ventanas que nosotros podemos señalar como esa alternativa agroecológica por la cual nos podemos asomar para tratar cosas que nos puedan estar afectando dentro de nuestra propia casa, yo lo denominé plantas que curan plantas, porque es el uso de extractos vegetales para, digamos, manejar todo lo que es un procedimiento de enfermedades o plagas que se puedan estar presentando en nuestras plantitas que tenemos en nuestra casa. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué hablamos de plantas que curan plantas y por qué las queremos? Bueno, porque realmente los pesticidas son ecológicamente inaceptables, tienen efectos adversos no solamente sobre la plaga que se está tratando, sino sobre otros organismos benéficos que pueden estar alrededor de ese lugar donde se aplica ese pesticida. También logran desarrollar resistencia en insectos, hongos, bacterias y en algunas malezas, y eso trae problemas peores a posteriori que los que se fueron tratando inicialmente. Además que esa misma resistencia que se está generando puede conllevar a la aplicación de dosis cada vez más altas y llega un momento en donde ni siquiera dosis más altas son capaces de controlar ese proceso digamos, de afectación de esas plantas que nosotros queremos proteger. También hay un mayor riesgo en la intoxicación humana y al aumento de la contaminación ambiental, por supuesto. Y por eso es que necesitamos que haya una conversión de la agricultura hacia la agricultura de bajos insumos y luego agroecológica. ¿Qué queremos decir con esto? Que ese proceso de conversión, como les dije antes, no se da en una sola etapa, sino que inicialmente podemos ir disminuyendo, sobre todo cuando hablamos de agricultura ya a mayor escala, no en nuestra casa, pero igual es válido para ambos espacios, para ambos entornos, que es que podemos aplicar algún pesticida si hay una plaga que está afectando demasiado a cualquier cultivo que nosotros tengamos en desarrollo, pero irlo haciendo en menor
cantidad cada vez y sustituyendo esos insumos externos que son inorgánicos por otros insumos orgánicos que afectan menos al ambiente, como en este caso los extractos vegetales. ¿Okay? Entonces, los extractos botánicos o extractos vegetales son elaborados de partes de plantas que poseen componentes que pueden actuar sobre los insectos y los patógenos en los cultivos, y que podemos citar muchos grupos que no necesariamente todo el mundo tiene que saber de estos grupos, sino que estos grupos que yo les voy a mencionar a continuación son componentes de algunos extractos vegetales y que generan ciertas reacciones con respecto a esas plagas o a esas enfermedades de las que pudieran estar o por las que pudieran estar afectadas las plantas, ¿no? Entonces tenemos a los terpenos que provocan repelencia, o sea, generan procesos de repelencia si estamos hablando de plagas. Tenemos a los fenoles que inhiben el crecimiento de hongos y son tóxicos para ácaros e insectos, ¿ok? Tenemos a los alcaloides, que tienen una gran variedad de efectos tóxicos, y uno de los digamos, ejemplos que pudiéramos dar que tiene este componente es la nicotina, ¿ok? Siempre se hacen extractos con tabaco y que son utilizados en general para tratar muchísimas de las afecciones que pueden tener las plantas. Tenemos los glucósidos cianogénicos que tienen como componente cianuro, componentes tóxicos y repelentes, los compuestos azufrados que tienen una acción insecticida, los flavonoides que tienen una acción repelente similar a la que hablamos de los terpenos, ¿ok? Los extractos vegetales pueden ser realizados de diversas maneras. No todos son iguales y no todos tienen la misma forma de ser obtenidos, porque depende del material con el que estemos trabajando. Entonces pueden ser obtenidos como a través de una infusión, que es cuando nosotros hervimos el agua y luego introducimos el material vegetal que vayamos a utilizar como la fuente de esos componentes para ese extracto, ¿no? Y entonces lo dejamos reposar. Eso es así es que hablamos entonces nosotros de una infusión, ¿ok? Cuando también podemos estar hablando de una decocción, cuando estamos tratando con materiales vegetales que son muy gruesos, que son con una cutícula muy dura, como por ejemplo, alguna planta suculenta que queramos utilizar como para utilizarla en extractos vegetales, pero evidentemente en ese caso nosotros necesitamos hacer un proceso de decocción porque necesitamos que el calor logre extraer esos componentes de una planta que tiene una estructura morfológica diferente a una planta que va a lograr sacar esos componentes de una forma más fácil por un proceso de infusión, o sea, a través de agua caliente, que simplemente con ponerla allí, ella empieza a soltar esos componentes. Perdón, otra de las maneras de hacer estos extractos es a través de lo que llamamos un purín, que es cuando nosotros ponemos una cantidad de plantas en agua y se tapa, ¿ok? Esa cantidad de plantas que ponemos allí pueden ser de una sola especie o de varias especies, y la tapamos. Ellas van a pasar por un proceso de descomposición, inclusive observamos en ese proceso de descomposición cómo hay la formación de espuma, porque hay una cantidad de procesos que esa descomposición va a generar esas características, y cuando ya no vemos esa formación de espuma en la superficie, ese purín se cuela y ya se puede utilizar como un extracto para el control de plagas y enfermedades, ¿no?
Otra de las formas que podemos utilizar los extractos vegetales, que podríamos llamar los extractos entre comillas, es cuando utilizamos barreras protectoras con plantas que son repelentes y que ellas emanan algún tipo de olor que no favorece a la instalación de plagas dentro de un cultivo, o que evita que haya la afectación de las plagas en ese cultivo. Entonces ellas de alguna manera están utilizando sus extractos, pero a través de un proceso de repelencia, porque son una barrera, se utilizan alrededor de cualquier cultivo para evitar que ese cultivo sea atacado por plagas. ¿Okay? Entonces el uso de extractos botánicos en control de plagas y enfermedades. Podemos decir que, bueno, eso no es nada nuevo, pero es algo que, como ha sido una práctica ancestral, tiene, digamos, una carga importante, como les dije antes, dentro de la cultura y dentro de las actividades agrícolas. La cultura marca de forma determinante cómo va a ser esa agricultura. Entonces, si hablamos de prácticas ancestrales, estos extractos son un ejemplo muy válido de esa práctica ancestral, donde lo utilizaban para el control de plagas y enfermedades desde hace muchísimos años. Recuerden que antes de aparecer la Revolución Verde, la verdad es que la mayoría de las prácticas agrícolas se hacían con ese tipo de prácticas ancestrales, que pues de alguna manera ayudaban a que la productividad la pudieran tener en condiciones adecuadas. No en grandísimas cantidades como después se logró, pero también se logró un daño al ambiente. ¿Okay? Este uso de extractos botánicos también tiene una acción específica sobre el objetivo, tiene un impacto bajo o nulo en el ambiente y el cultivo, o sea, no daña a otros organismos, tiene un bajo costo porque se puede realizar dentro de la misma unidad agrícola sin muchísimas complicaciones, y su utilización responde a las necesidades sociales, económicas, culturales y políticas de la población. O sea, dependiendo de lo que ese entorno esté determinando, pues ese uso de extractos va a beneficiar a las actividades agrícolas que estén en la zona. Cuando hablamos de todo esto, a lo mejor nos suena un poco en el aire, pero nosotros podemos darle algunos ejemplos que han sido muy exitosos y que son con especies muy conocidas. Son experiencias ampliamente conocidas y desarrolladas también en Navarra y en Venezuela, y entre las más conocidas están el tabaco, como les mencioné anteriormente, que se utiliza como insecticida y como fungicida, la ruda, que se utiliza en procesos de sarna y contra parásitos externos de bovino, que es como una tradición popular que puede estar asociada también a otros componentes. El ají, que puede utilizarse de muchas especies, porque hay muchísimos tipos de ají y hay unos que son mucho más eficientes que otros para este control por su misma composición, y realmente ha sido un potente insecticida y acaricida, ¿ok? Y tenemos al NIM, que a pesar de que no es una planta, fue una planta que fue llevada de la India fue traída a Europa y fue llevada a América desde la India. Es una planta que le han sacado realmente los mayores beneficios, porque sirve para muchas cosas, pero también es una planta que puede ser muy peligrosa, porque por ser tan potente, algunas personas también la han utilizado como planta medicinal y es muy peligrosa. Sin embargo, para lo que nosotros estamos tratando el día de hoy, que son el uso de extractos vegetales para el control de plagas y enfermedades en plantas, es sumamente eficiente.
porque como es tan amplia en su espectro de acción, o sea, puede ser utilizada como insecticida, como bactericida y como fungicida. Entonces, es así prácticamente como que el preparado perfecto para tratar cualquier afección que tengan las plantas. De hecho, muchísima gente ha hecho procesos industriales con el NEEM y venden aceites de NEEM, venden extractos concentrados de NEEM, que después son diluidos y utilizados como un insecticida normal en otros cultivos, pero la verdad es que nosotros podemos hacerlo directamente con hojas de la planta. ¿Okay? Entonces, hablando ya de otro de las ventanas que nosotros podríamos tener dentro o asomarnos desde nuestra casa para tener o hacer nuestro aporte dentro de este enfoque agroecológico, está lo que yo les denominé hoy la energía y la creatividad fluye en mi huerto y en el de mi vecino. Porque bueno, nosotros siempre tenemos la necesidad en nuestras casas de tener algo que nosotros produzcamos, ¿verdad? Nosotros decimos, ay, yo quisiera tener, aunque sea aromáticas, o quisiera tener a lo mejor unos tomates, algo que yo pudiera utilizar desde mi propio huerto. Entonces, cuando nosotros tenemos huertos en nuestra casa o en el de nuestros vecinos, sirven para que nosotros tengamos productos que sirvan para nuestra subsistencia, pero también para hacer intercambio con nuestros vecinos. ¿Qué pasa con eso? Que es una manera natural de producir ya sea alimentos o plantas medicinales o aromáticas, de generar esos productos. Es una manera económica de hacerlo, propicia el trabajo en equipo, porque si estamos en una casa, nos encargamos todos del huerto y hoy lo cuida una de las personas, al día siguiente lo cuida otra y luego podemos hacer un día donde estamos todos haciendo labores integradas dentro de ese huerto. Además se potencia el cultivo de productos locales y de acuerdo con la época del año, porque como no tenemos grandes extensiones de tierra ni las condiciones como para tener un cultivo a gran escala, nosotros tenemos que manejarnos con los cultivos que dentro del año son más beneficiosos. ¿Ok? Entonces, siempre debemos tener claro que cuando tenemos esos espacios para hacer un huerto, nosotros debemos pensar en un manejo agroecológico de esa huerta, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos pensar? Debemos seleccionar cultivos que sean de fácil manejo y obtención, o sea, que nosotros podamos fácilmente ubicar semillas que nos permitan iniciar ese cultivo. Debe haber una diversificación dentro de esa huerta. ¿Por qué? Porque nosotros no para nada debemos estar enfocados hacia un monocultivo, sino más bien hacia muchos cultivos, y eso también disminuye la posibilidad de ataques por plagas o enfermedades, porque si solamente tenemos un cultivo y nos afecta a ese cultivo que es el que tenemos sembrado en toda la huerta, pues evidentemente va a acabar con nuestra huerta. En cambio, cuando nosotros tenemos diversificación, puede ser que algunos de los cultivos que nosotros tengamos allí sean más o menos afectados que otros, y eso nos permite un proceso de recuperación y un proceso de desarrollo mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, hay gente que en grandes áreas de monocultivo ha llegado alguna enfermedad que ataca a ese cultivo y pierden absolutamente todo. Igual es la misma filosofía la que debemos tener nosotros para nuestra huerta, ¿ok? Utilizar materia orgánica como sustrato y abono, un poco utilizando la ventana agroecológica de la que hablamos anteriormente. Hacer procesos de fertilización y de desinfección con bioinsumos, con insumos que sean generados de forma biológica, como los extractos vegetales que hablamos antes. Establecer barreras naturales o plantas trampas que sean repelentes, que se utilizan normalmente en los linderos de la huerta o alrededor de los lugares donde se vaya a establecer la huerta, ¿ok?
También utilizar la selección y eliminación de plantas enfermas de forma constante, o sea, tener una revisión permanente y una eliminación de esas plantas que tengan algún proceso de enfermedad o de afección por una plaga. Generar un proceso dentro de toda esa circularidad de manejo de la huerta, de seleccionar semillas y guardarlas bajo condiciones adecuadas, que podemos utilizar frasquitos de vidrio, de los mismos frascos que utilizamos nosotros, o de una mermelada que se acabó, de cualquier grano que se acabó y que tenemos los frascos allí. Bueno, utilizar esos frascos para hacer justamente el almacenamiento de semillas de una forma adecuada, con condiciones adecuadas para que no le afecten a esas semillas, ¿ok? Y también hacer labores culturales en ese manejo de la huerta, como la protección con cobertura vegetal del suelo, los tutorados, que son poner algún tipo de estacas cuando el cultivo no se mantiene por sí solo para que pueda lograr su desarrollo, hacer un proceso de desige, de desmalezamiento, a medida que vayan saliendo las malezas, irlas retirando manualmente para no utilizar un insumo inorgánico que las desapareciera, como era lo usual en la agricultura convencional. Y adicionalmente al trabajo en las huertas, se han dado unas experiencias interesantísimas en algunos países como Costa Rica, donde trabajan lo que llaman ellos un huerto mandálico para, de alguna manera, trabajar con el respeto por la herencia de la cultura ancestral, donde se maneja la energía dentro del huerto y digamos, las funciones que se dan de las plantas dentro de un huerto en esa forma, ¿ok? Entonces, estaríamos trabajando lo que es el respeto por la herencia cultural ancestral, la complementación de los sistemas, podría ser una atracción turística que se utilizara si es un huerto comunitario en algún lugar especial que la gente le llamara la atención ir a ver. También es un espacio que da la capacidad para la meditación, la creatividad, la relajación y para que haya un proceso de mejores energías allí de bienestar, ¿ok? También es una forma de crear arte a través de la agricultura, porque esa disposición diferente de las plantas también podría generar esa creación de arte, ¿ok? Y también da una motivación a las nuevas generaciones que ven cómo se hace la agricultura en forma diferente a la que están acostumbrados a ver. Y entonces se motivan un poco más a participar en actividades que originalmente no lo hacen. Como les dije antes, son experiencias que se han dado en una universidad que se denomina HER, ¿okay? En Costa Rica, que ellos han trabajado lo que llaman círculos de agricultura mandálica y han trabajado también ellos en colaboración con universidades de Colombia, donde este tipo de huertas se han ido como que multiplicando y hay, digamos, experiencias que han servido de trabajos de grado, cambiando las especies con las que se trabajan para lograr unos resultados diferentes de acuerdo al objetivo que se plantea, ¿no? Entonces, normalmente, estos huertos mandálicos que llaman ellos, tienen una disposición de los anillos de cultivo, donde el anillo más interno siempre se cultivan especies que permitan alimentar a la familia, y a medida que van saliendo hacia los anillos exteriores, ¿ok? Se cultivan algunos productos que pueden servir de intercambio con la comunidad, ya sea para intercambiar por otros productos o por venta en mercados locales, como dijimos antes. También para evitar la erosión del suelo causada por el viento, y en muchísimos de estos anillos de cultivo se pone que el último anillo de cultivo sea más bien de plantas
de mayor tamaño o forestales que impidan un poco el problema que puede causar el viento con los cultivos más pequeños. Entonces, digamos que la disposición de las especies que conforman esos huertos mandálicos tienen una razón de ser dentro de la localidad donde se produzcan, ¿no? Y probablemente, digamos, la constitución de esos huertos mandálicos va a ser diferente de acuerdo a la localidad en donde esté, como lo ven allí en las figuras que tenemos. Entonces también los huertos que tenemos, ya sean huertos mandálicos o huertos, o las huertas tradicionales que tenemos en la mayoría de nuestras casas, normalmente son huertas que pueden estar constituidas por plantas medicinales, como por ejemplo la manzanilla, el toronjil, la menta, la hierbabuena, ¿ok? Y en algunas experiencias que son importantes de mencionar, está la Luna Azul Cosmetic, que trabaja con jabones e infusiones en Navarra, José Néate, que en Navarra es toda una tradición, ¿verdad? Y en Venezuela hay una experiencia que se denomina cooperativas muy curativas, donde en el estado Mérida, ellos trabajaron con el cultivo de plantas medicinales y comenzaron a hacer jabones y a vender plantas secas para té a partir de inicios de una cooperativa que ellos tenían, ¿ok? También tenemos los huertos de plantas para uso alimentario, donde podemos cultivar ajís, podemos cultivar tomate, berenjena, fresa, a lo mejor algunas otras especies como ajos, como cebollín, algunas otras aromáticas. Y también hay unas experiencias interesantísimas en la zona de Navarra, como es mermeladas artesanas Aydín, que se encuentran en Ororbia, diversos ejemplos de mermeladas y conservas en Navarra que son toda una tradición en la zona y que realmente pueden ser derivadas de productos de esos huertos, ¿no? También está un ejemplo que en Venezuela que se llama mermeladas y conservas en la zona de Monte Carmelo en Las Lajitas, que es una experiencia agroecológica, la experiencia agroecológica que más tradición tiene en Venezuela, y que todas ellas son un ejemplo de lo que puede salir a partir de una experiencia que empieza en casa, ¿no? Y que luego puede irse, digamos que escalando. En lo particular, yo les puedo decir que a mí me encanta hacer mermeladas y hago algunas combinaciones un poco, digamos, arriesgadas, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, me llamó poderosamente la atención que la mermelada de tomate que se hace en Navarra tiene mucho parecido con la que yo hago, que también le agrego vainilla, como decía la persona encargada de las mermeladas, y limón, ¿ok? Limón quizás en una proporción mayor a la que utilizan, por lo que estuve escuchando en la experiencia, pero son combinaciones arriesgadas. Igual que hago una mermelada con ají dulce, que aquí se cultiva poco, pero sí hay zonas de Europa donde se consigue, con ají combinado con ají picante, ¿no? Que el ají picante ayuda un poco a que eso tenga un sabor diferente. Bueno, y también tenemos la agricultura urbana en Navarra, que tenemos ese ejemplo tan hermoso de ese huerto comunitario que está en la zona cercana al Condestable. También en Portugal tenemos una agricultura urbana importante, hay huertas urbanas en la periferia de Lisboa, hay huertas urbanas en algunos barrios de Lisboa, y en especial en la zona donde yo me encuentro viviendo en este momento, que es Alcobaza, hay un proyecto que se llama Horta Solidaria, que es la promoción de circuitos turísticos en una comarca de contexto agrícola, y es una experiencia donde se
han juntado la empresa privada, instituciones educativas e instituciones religiosas para generar unos productos donde muchos de esos productos que salen de esa horta solidaria son para apoyo a organizaciones locales de la región, sociales de la región, perdón. Entonces, bueno, con esto que les dije, construyamos nuestro huertico dentro de nuestra casa. Los invito a eso. Y como última ventanita que yo les traía hoy dentro de esta conversación que hemos tenido, es esa que se llama Yo siembro la diversidad en mi jardín, donde podemos trabajar con el cultivo de semillas silvestres y locales para diversos procesos como restauración ecológica, para el aumento de la biodiversidad, para procesos de agricultura y para mejorar el ambiente. Y cuando hablamos de semillas silvestres, es cualquier semilla que nosotros encontremos en nuestros alrededores y que podamos recolectar, ¿ok? Mucha gente ve eso como que, bueno, y yo utilizo semillas que ni siquiera sé para qué son, pero siempre van a servir para mejorar la biodiversidad, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del cultivo de semillas silvestres locales? Bueno, favorecen el desarrollo de nuevas actividades económicas, porque de allí pueden salir procesos de restauración paisajística, ¿ok? Pueden fortalecer la actividad artesanal, son generadoras de empleo y de riqueza, mejoran la supervivencia de poblaciones silvestres, también pueden traer procesos de preservación de la flora silvestre, como les dije antes, restauraciones paisajísticas. También podemos conocer mucho más de lo que es la diversidad botánica que está en nuestro entorno cuando nosotros logramos multiplicar especies que son de semillas silvestres que están en nuestro alrededor y favorecen el conocimiento y uso de la flora autóctona local en diferentes ámbitos. Por ejemplo, mucha gente desconoce a lo mejor semillas que dan origen a plantas que pueden ser utilizadas en actividades artesanales para la elaboración de cestas o para la elaboración de algún tipo digamos, cerco que pueda favorecer otro cultivo. Hay muchísimas aplicaciones, pero sobre todo lo importante de esto es que cuando nosotros utilizamos semillas silvestres, no importa si no las conocemos, pero logramos desarrollar algún tipo de beneficio con estas semillas, siempre vamos a dar un apoyo a la generación de biodiversidad. Entonces, como reflexión final de esta conversación que tuvimos, podemos decir que las ventanas agroecológicas nos permiten tener una participación crítica en el desarrollo sostenible y sobre todo dentro de nuestras casas. O sea, podemos tener la posibilidad de utilizar ese enfoque agroecológico dentro de nuestro propio entorno, ¿ok? Y en muchísimas ocasiones trasladarlo a un entorno mucho más amplio. Entonces, para cerrar, siempre me gusta utilizar alguna expresión de alguna frase célebre, y Albert Einstein dijo que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y este tipo de ventanas que yo quise abrir para ustedes hoy son una forma de que dentro de nuestras casas nosotros hagamos algo diferente para aportar a ese desarrollo o a ese enfoque agroecológico. Bueno, muchas gracias por la atención que tuvieron y los invito a que revisen mis redes y las redes que están allí señaladas, que son Instagram, Twitter y LinkedIn, y también que asistan al ciclo de conferencias que estamos promocionando dentro de este espacio de interacción que nos ha apoyado el Condestable, ¿verdad?, el Ayuntamiento de Pamplona, y que el día de hoy era con pero viene el lunes 2 de noviembre con Tú tienes el poder de impulsar una economía que contribuya al bienestar de todos, el lunes 9 de noviembre con la salud también es circular, y el lunes 16 de noviembre claves para el aprovechamiento de los alimentos.
Y el 23 de noviembre, ciudadanía del espacio personal al público. Y también los invito a que revisen las redes de Circular for the Future para que se enteren de todas las actividades que tenemos para ustedes. En especial, quiero invitarlos a que el día jueves va a estar con nosotros Raúl Pilar en el programa que se hace todas las semanas, que se llama En Sintonía, y él es una persona muy interesante que nos va a hablar sobre lo que es la producción agroecológica a través de un proyecto social, y él está en la zona de Navarra, o sea, lo tenemos cerquita de donde estamos tratando de impulsar actividades que apoyen esta interacción entre la circularidad y la agroecología. Bueno, muchas gracias por la atención y por haber compartido conmigo esta tarde. Muy bien, pues damos paso a las preguntas que tengan los usuarios. Y bueno, Sandra Guevara pregunta que si podrías poner un ejemplo de una biotecnología que apoye un sistema agroecológico. ¿Cómo no? Primero tengo que hacerles una aclaratoria que siempre debo hacer, porque como yo trabajo con biotecnología, la gente medio se espanta cuando uno dice que trabaja con biotecnología y agroecología. Y es que biotecnología es mucho más que plantas transgénicas, que es a lo que se asocia normalmente un proceso de biotecnología. Y la verdad es que la biotecnología puede darnos unas herramientas muy interesantes, por ejemplo, para la conservación de la biodiversidad. A través de la biotecnología, nosotros podemos generar, hasta en nuestras propias casas, bancos de germoplasma, porque podemos hacer biotecnología con cosas muy sencillas, como un mechero de alcohol que tenga una zona bien aislada, que no sea posible de contaminar, y podemos hacer medios para sembrar plantitas y conservarlas con cosas tan sencillas como, por ejemplo, utilizar gelatina sin sabor y jugos vegetales para preparar medios que nos permitan tener plantitas desarrollándose, y esas plantitas sean las que, como tenemos en un banco, unos recursos que guardamos, pero que esta vez no son recursos económicos ni monetarios, sino son plantas. Por eso los llamamos bancos de germoplasma. Y ese es un ejemplo muy claro de que la biotecnología y la agroecología van ahí de la mano, porque en ese caso estaríamos conservando biodiversidad, pero utilizando un proceso biotecnológico para multiplicar esas plantas y tenerlas en almacenamiento que nos permitan, tener allí una reserva importante en un momento dado de que algunas plantas ya no se consigan. Por ejemplo, los bancos de germoplasma que existen en el mundo, en muchas partes del mundo, son bancos de germoplasma que son estratégicos. Inclusive en zonas como en Noruega existe un banco de germoplasma que tiene la mayor cantidad de especies vegetales que hay en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estratégicamente, por razones que pueden estar asociadas a algún evento natural, desastres naturales o a eventos asociados con guerras, pudieran hacer desaparecer muchísimas especies vegetales, y en esos casos esos bancos van a permitir que haya una recuperación de zonas donde la biodiversidad vegetal puede ser restaurada en base a esas especies que están allí conservadas. Y eso se puede hacer a través de biotecnología. No sé si Sandra quiere otro ejemplo. También los mismos extractos vegetales más
digamos, estilizados, por decir de alguna manera, no como los que yo les señalé que los podemos hacer en nuestras casas, sino aquellos extractos vegetales que se hacen en el laboratorio, pero que sirven para el control de plagas y enfermedades en plantas. Les recuerdo que pueden participar mediante el chat y también solicitando que les active el micrófono. Rosa Virginia nos pregunta que si puedes poner un ejemplo de esos extractos. Ok, fíjate, nosotros hemos utilizado en algunas experiencias que hemos tenido extractos para combatir un hongo que afecta a las plantas de tomate, ¿ok? Entonces se han hecho tesis de investigación, en especial una de maestría que se terminó hace poco, y se trató de que los extractos fueran extractos a bases acuosas o en base acuosa para que realmente pueda ser masificado por los productores y no sea una alternativa costosa. Entonces, en esa experiencia se utilizaron extractos de ortiga, extractos de ají y extractos de perejil, y de cilantro, tratando de probar cuál podía ser beneficioso. El de ají y el de cilantro fueron extractos más efectivos para el control de la enfermedad que se estaba tratando de controlar. También han sido realizados algunas experiencias en musáceas, donde la cigatoca amarilla, que es una enfermedad que daña gran parte de la hoja y que por supuesto daña la producción, se utilizaron extractos de nin, extractos de cebolla y extractos de ajo, resultando que el nin era el más efectivo de todos los extractos probados. Entonces, realmente hay muchísimos estudios que han realizado trabajos con extractos. Como les dije, en estos casos hemos tratado siempre de orientar la producción de extractos en base acuosa y no en base a solventes orgánicos, porque pueden causar también mayor daño a la planta, los solventes orgánicos por sí mismos, y el extracto acuoso puede ser una alternativa mucho más económica para los productores. Rosa pregunta si tiene alguno contra los caracoles. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta, disculpa? Que Rosa pregunta si tiene alguno contra los caracoles. Pues como los caracoles no son un problema en América, en la mayoría de los casos no conozco ahorita, pero se podría probar con el nin. Pero aquí los caracoles son un problema y supongo que Rosa lo pregunta por eso. Zoraida pregunta si es posible adecuar procesos productivos de empresas a estos procesos agroecológicos. Claro, mira, Zoraida, la idea es que el enfoque agroecológico no se quede solamente en la casa, ¿no? O sea, ahorita abrimos esa ventana aquí para que, digamos, podamos masificar ese enfoque agroecológico en nuestras casas y podamos aportar nuestro granito de arena. Pero el enfoque agroecológico sí se utiliza a nivel de empresa. De hecho, en España hay experiencias muy interesantes en la zona de Córdoba, donde han establecido empresas con ese enfoque y tienen un éxito bastante reconocido, donde
no solamente por ejemplo, empresas agrícolas que no solo se dedican a la producción de un cultivo específico, sino que utilizan el proceso de diversificación para hacer la generación de productos, utilizan bioinsumos, o sea, controladores biológicos o extractos vegetales para el control de plagas y enfermedades, utilizan fertilizantes orgánicos para el proceso de generación de productos agrícolas, y adicionalmente a eso generan actividades diversas dentro de la unidad agrícola como tal, para que todo sea un proceso circular. O sea, por ejemplo, ellos generan abonos orgánicos, hacen compost, o otro tipo de abonos orgánicos que pueden ser abonos orgánicos que sean líquidos, y generan también a lo mejor una tienda donde vendan sus productos o donde vendan productos procesados a partir de los productos agrícolas que ellos obtienen, donde pueden vender de repente conservas, mermeladas, algún tipo de postres o platos, cualquier tipo de plato gastronómico hecho a partir de los procesos de los productos que se obtienen en la unidad agrícola. Y entonces tienen, por ejemplo, un café donde venden cosas elaboradas a partir de los productos que obtienen en esa unidad agrícola. Y también puede ser que dentro de esa unidad agrícola haya un trayecto agroturístico que permita un ingreso adicional porque la gente va y recorre la unidad agrícola y ve cómo manejan todos los procesos agroecológicos dentro de la misma unidad. Entonces son como muchos procesos dirigidos a la sostenibilidad de esa unidad agrícola. Entonces, a medida que hay mayor cantidad de diversificación y de uso de tecnología que le permitan escalar esos procesos y fortalecer esos procesos, las empresas pueden ser más pequeñas o más grandes de acuerdo a esa circularidad que se dé dentro de esa misma unidad que se maneje en forma circular. Bueno, Zoraida dice muchas gracias, que la charla es muy interesante y que es muy necesario. Muchas gracias, Zoraida. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Yo tengo que decir que a mí me ha resultado muy curioso que el tabaco tuviera esas propiedades, considerando lo dañino que es para nosotros. Claro, fíjate, es muy dañino, pero tú lo puedes utilizar de forma beneficiosa para el control de plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hacemos esos trabajos o ese control con extractos vegetales, también tenemos que cuidar que haya concentraciones adecuadas, ¿no? Porque un poco yéndonos a lo que siempre, digamos, a los dichos populares que dicen que lo que viene de la naturaleza nunca hace daño, eso no es tan cierto. Las plantas en condiciones determinadas o en concentraciones determinadas puede ser que traigan problemas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que observar eso al trabajar con extractos y al trabajar por ejemplo, con plantas medicinales, que la gente de forma alegre toma cualquier planta sin tomar en cuenta lo que son sus concentraciones y la forma de preparación. Entonces, por ejemplo, como les dije, el NIN es un extracto muy poderoso para manejar plagas y enfermedades, pero hay gente que consume extractos de NIN para otros procesos, para controlar procesos de salud y realmente pueden ser muy peligrosos. Y el mismo ají
cuando hablamos acá de que es uno de los ejemplos exitosos, el ají puede generar procesos de alergia, porque los componentes que tiene el ají pudieran, al ser utilizados como un repelente, como un insecticida, generar procesos de alergia en las personas que lo aplican, igual que el tabaco. ¿Okay? Entonces, siempre tenemos que manejarnos en la naturaleza dentro de los equilibrios que la misma naturaleza nos muestra siempre. No sé si tienen alguna otra pregunta, un comentario. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, avisar que la grabación se colgará luego en Pamplona Escultura, en la misma entrada, ¿de acuerdo? Y bueno, está avisando mi compañero de ello, tenéis el enlace en el chat. Y nada, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias a todos por venir, a Iselen por darnos esta conferencia muy interesante y bueno, os invitamos a que acudáis de forma online a las siguientes conferencias que también prometen ser muy interesantes. Así es. La idea es que se asista a todas las conferencias para que puedan tener una integración de todas las áreas importantes para lo que es la circularidad y la sostenibilidad. Entonces, nos despedimos ya. Buenas tardes y gracias por venir. Muchas gracias a ti, mi amor, por apoyarnos y estar acá con nosotros. ¿Okay? Muy bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.